Es una agenda que fue suscrita por la totalidad de los miembros de las Naciones Unidas, los 193 países, entre ellos España. Se comprometió a cumplir sus objetivos de desarrollo sostenible. Son 17 objetivos de desarrollo sostenible que comprenden todas las esferas en las que se desarrolla la vida en el planeta. Es una agenda participada porque en su elaboración participaron no solo los estados y los jefes de gobierno, sino también organizaciones de la sociedad civil y entre ellas las organizaciones sindicales. Es un plan que surge de la Asamblea de Naciones Unidas desde el 2015 y un poco lo que viene a determinar son unos objetivos de desarrollo sostenible. Las administraciones lo que tienen que procurar es poner todos los medios para que realmente esos objetivos se vayan cumpliendo. Recursos económicos, recursos humanos, planificación, en este caso, por ejemplo, autonómica, para que realmente podamos conseguir lo máximo posible llegar a esos objetivos de desarrollo sostenible. Es importantísima la cooperación y trabajar tal y como dice esa Agenda 2030, hacia el 0,7 de los presupuestos dedicados a la cooperación, ¿no? Y en esa línea vamos aumentando cada año hasta llegar, esperamos en 2030, precisamente a ese 0,7 de los presupuestos para la cooperación internacional. Lo que esperamos son políticas concretas, entre ellas, por ejemplo, la derogación de la última reforma laboral, que es algo que ya está en debate. Los objetivos de 30, digamos, engranan lo que ha sido históricamente el movimiento sindical: trabajo decente, sanidad, educación, igualdad, pobreza. Es decir, todos esos elementos han sido sostenibilidad, han sido siempre elementos que han estado en la agenda sindical como prioritarios. La Agenda 2030 bien entendida no es una herramienta de marketing, sino que debería ser una herramienta para replantearse el papel que juegan cada uno de esos actores en la actualidad. Queda muy poco tiempo para poner en marcha realmente políticas más valientes, más decididas, para que esto, que son objetivos clave y que el sindicalismo internacional hemos tenido en nuestro ADN, porque todos los objetivos, todos y cada uno, los tenemos implementados en nuestra acción cotidiana, políticas más decididas y más valientes que no se conviertan en discursos vacíos, huecos y que sean más marketing, ¿no?, que luego una realidad.